Bueno, buenas tardes, ¿cómo va? Vamos a hacer esta clase grabada, ¿sí? Se las voy a dejar grabada porque por temitas personales no voy a poder estar en vivo hoy. Así que vamos a ver un poquito de lo que quedó pendiente de la clase 2, ahora en esta clase que es la 3, ¿sí? Voy a hacer un repasito y me gustaría que anoten sus dudas para que la veamos la clase siguiente, ¿sí? Y bueno, lo resolvamos juntos. Bueno, hoy vamos a ver todo lo que es branding y un poquito de aspectos básicos de cómo comunicar mis ideas, ya sea en redes como en mi propio emprendimiento, ¿sí? Un poco de imagen de marca, estética, lenguajes visuales. Así que vamos a arrancar. Vamos a poner pantalla completa. Bien, ahora sí. Bueno, muchos se preguntan para emprender por dónde empiezo, ¿no? Esto es como el ABC. Primero, voy a pensar qué es lo que voy a ofrecer. Muchos de ustedes ya seguramente empezaron o tienen su emprendimiento, pero siempre está bueno volver a hacerse esas preguntas, ¿no? Como, bueno, ¿qué voy a ofrecer o qué ofrezco, ¿no? En esto va a incluir todo lo que es búsqueda de proveedores. Voy a pensar si va a ser de producción propia, si va a ser terciarizado. Si terciarizo mi trabajo, bueno, tengo que buscar a alguien que lo realice. Em, si es un servicio, bueno, armarme un esquema de cómo va a ser mi trabajo, si va a ser, si se contrata por seña, por qué plataforma se contrata, si se contrata por WhatsApp, si de repente tengo una web mostrando mi trabajo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el esquema de cómo voy a organizar ese servicio. Eh, por ejemplo, si tengo un servicio de marketing, bueno, ¿cómo lo voy a vender? Voy a tener una plataforma, voy a tener un campus, voy a hacerlo a través de las redes y después a través de plataformas de comunicación como Zoom o Meet. Bueno, organizarme de qué manera voy a poder brindar ese servicio, ¿sí? Y después pensar cómo va a ser el packaging, la presentación, ¿sí? Todo lo que voy a ofrecer. Por otra parte, tenemos a quién se lo voy a ofrecer, ¿sí? Que esa pata va a ser mi target, ¿sí? Voy a pensar quién va a ser ese público objetivo al que voy a estar ofreciendo mi producto o mi servicio. Bueno, ahí entra todo lo que es la búsqueda de mi cliente ideal, ¿sí? Para conocer a mi cliente ideal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, una investigación y una exploración de mi nicho. El nicho se refiere al grupo de personas a las que yo apunto, ¿sí? Al grupo de personas a las que yo les quiero vender. Eh, que por lo general ese grupo comparte características similares, ¿no? Entre las personas que lo agrupan. Después, bueno, tengo tipos de clientes. ¿Cuáles son mis clientes? ¿Cuáles son mis clientes reales y cuáles son los potenciales? Los reales es a los que yo ya accedí y ya llegué, y los potenciales es a los que me gustaría llegar. Que muchas veces dentro de nuestro emprendimiento tenemos varios tipos de clientes, ¿sí? Porque por ahí tenemos variedad de productos. Entonces, algunos productos van a ser para algún tipo de cliente y otros para otros. Bueno, en esa investigación también tengo que definir cuál es el comportamiento de compra de mi cliente. Si de repente le gusta comprar online en una página web o si prefiere una atención más personalizada o si prefiere contenido educacional a contenido humorístico. Bueno, todas esas cositas de investigación de mi cliente, está bueno que se hagan un cuadrito, una listita, que lo anoten en algún lado para que siempre que tengan una duda de qué contenido subir o qué producto nuevo sacar, vayan a esa libretita, digan, ah, bueno, mi cliente va por acá y ya sabemos más o menos, este, o es más fácil tomar las decisiones, ¿no? Si conocemos a mi cliente. Entonces, importantísimo empezar a investigar a mi cliente, a mi nicho, al cual yo apunto y definir cuáles son esos clientes reales que realmente ya me compran, cómo son, qué edad tienen, dónde viven, cómo se manejan, cómo es su comportamiento de compra, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con los clientes.
Después, en tercer lugar, tenemos los canales de venta, ¿sí? Que es donde yo voy a ofrecer mi producto. Eso también, digo, después todo se relaciona, ¿no? Porque lo que yo voy a ofrecer va a tener que ver con el target al que voy a apuntar. Y el target al que voy a apuntar va a tener que ver con la elección de los canales de venta, ¿sí? Los canales de venta, como les decía recién, tienen que ver con dónde voy a ofrecer mi producto, ¿sí? Si tengo un espacio físico, si lo voy a comercializar 100% online, si tengo un espacio físico y si lo necesito, porque a veces sucede que como mi target es por ahí más joven, no necesito tener un espacio físico y puede ser 100% online. Para eso, obviamente, tengo que eh, preparar muy bien mi página web con toda la información necesaria. Tengo que hacer buen contenido para mostrar cómo quedan las cosas. En el caso de, por ejemplo, una marca de indumentaria, tienes que tener un buen contenido para que las personas puedan ver cómo queda esa ropa puesta. Bueno, es todo, o sea, todo se relaciona, ¿sí? Entonces, volviendo a lo de los canales de venta, ¿cómo va a ser esa comercialización? ¿Va a ser mixta? O sea, voy a tener una página web y un espacio físico para retirar o para vender, ¿sí? ¿Cómo me voy a organizar en ese caso? Por ejemplo, hay muchos emprendimientos de pedidos personalizados. Bien, eso está bueno porque eh, para este tipo de emprendimientos pensar una estrategia, ¿sí? De cómo lo voy a ofrecer, si voy a pedir una seña, después cómo va a ser ese proceso, cuántos días voy a tardar, ¿no? Siempre está bueno definir cómo va a ser ese proceso para que también el cliente lo tenga claro, ¿sí? Y obviamente respetarlo. Bueno, la relación de lo que voy a ofrecer con a quién se lo voy a ofrecer va a salir lo que es el estilo y la estética. Esto tiene que ver con el producto, obviamente, y con la persona que lo va a adquirir, ¿sí? Entonces acá se va a definir un poquito lo que es el estilo y, y la estética, ya sea del producto y de la marca en sí. Digo, la marca tiene que, o mejor dicho, las personas tienen que resonar con la estética de mi marca. Entonces tiene que ver también con a quién se lo voy a expresar. Por eso digo que se relaciona. Y después tenemos la relación entre el cliente y los canales de venta. Y acá es súper importante la pata de la comunicación, porque como decíamos en la clase pasada, es muy importante conocer a mi cliente para saber cómo comunicarme, ¿sí? Si yo no lo conozco, no sé eh, cómo lo voy a hacer, cómo me voy a comunicar, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese lenguaje? Entonces, la relación entre el producto y mi cliente va a definir el estilo y la estética que va a tener mi producto y al mismo tiempo mi emprendimiento, porque obviamente todo se relaciona, y la relación entre mi cliente y los canales de venta va a tener que ver con la comunicación, ¿sí? Cómo yo voy a contar lo que hago y cómo voy a mostrar lo que hago. Bien, este estilo o esta estética entre el producto y el cliente es lo que denominamos más básicamente el estilo, ¿sí? Es el estilo del producto que voy a ofrecer. Esto tiene que ver con que del otro lado hay una persona con comportamientos, gustos específicos, entonces ese producto tiene que resolver esa necesidad o, mejor dicho, resonar con esa persona, ¿sí? A esa persona le tiene que llamar la atención. Si de repente yo hago un producto, em, no sé, infantil, seguramente a un adolescente no le resuene. Entonces tiene que ver con eso, ¿sí? Eh, con los comportamientos y los gustos específicos de la persona que va a adquirir mi producto. Entonces, esto quiere decir que no puedo satisfacer las necesidades de todo el mundo, sino que debo elegir ese pequeño grupo al que me voy a dirigir, ¿sí? Y debo elegir también qué mostrar y a quién. Y aquí, acá, esto que les decía recién, estos puntos tienen que coincidir, ¿sí? Ahí es donde creamos nuestro nicho. Y después la otra pata fundamental, como les decía recién, es la comunicación. Entonces, ¿cómo voy a llegar a mi cliente? Bueno, a través de qué soporte voy a mostrar mi producto y qué canales de comunicación voy a elegir, ¿sí? Si son digitales, en redes, por ejemplo, bueno, el contenido de valor, la comunicación, va a tener que ver con el cliente al que elegí. eh,
Y también me va a determinar qué aplicaciones o qué canales o qué redes sociales voy a utilizar. Como hablábamos al principio, capaz que eh, no elijo TikTok si mi cliente es un cliente de adulto, ¿no? De más de 50 años. Quizás, a ver, manejen TikTok personas de 50 años, pero no son la mayoría. Entonces, ahí me estoy perdiendo un montón de personas que quizás están en Facebook o quizás están en WhatsApp o quizás están en Instagram, ¿sí? Bueno, y también la comunicación me va a determinar qué elementos gráficos voy a utilizar para comunicar, ¿sí? Y acá entra un poco el valor de marca, donde ustedes ya van a tener que elegir eh, qué tipografía van a usar, la paleta de color, ¿sí? Que seguramente ustedes ya la tienen definida, pero siempre está bueno rever si esa paleta o esos elementos gráficos que elegí condicen con la estética de mi producto y con la estética de las personas o el estilo de las personas que están adquiriendo mi producto, ¿sí? Muchas veces pasa que ahí no hay coincidencia, entonces la marca no se entiende, ¿sí? Así que bueno. De la unión de estas dos patas fundamentales nace un poco lo que es el branding. Ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad, pero eh, como para que se entienda de dónde viene el branding y qué es, viene de esto, ¿no? De la relación entre el producto y mi cliente y la comunicación y los canales de venta. Así es todo, todo lo que hace eh, la identidad visual y la imagen de marca, el marketing. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver bien en definición, pero más o menos para que se entienda de dónde sale, es así. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere o qué mejor dicho, qué es el branding? Bueno, se refiere a todas esas acciones premeditadas que se llevan a cabo para influenciar en la percepción de la gente que adquiere mi producto o mi servicio, ¿sí? Y así que lo elijan una y otra vez, digamos. Es como si fuera eh, ese, ese mensajito atrás de mi producto o mi emprendimiento, ¿sí? Fundamentalmente es la forma en que las personas pueden percibir a nuestro producto, ¿sí? Y adentro del branding hay un montón de elementos importantes que lo hacen, ¿sí? Entonces, fundamentalmente es eso, cómo las personas perciben a mi emprendimiento, donde detrás de ese percibir hay un montón de situaciones, ¿no? Como esto que les muestro acá, como si viéramos el branding como un iceberg, por ejemplo, veríamos, perdón, dos partes. Veríamos la parte que se ve, ¿sí? La que está fuera del agua, por decirlo de alguna forma, donde acá vemos la imagen, la identidad visual, que hablábamos recién, lo de la comunicación, el logo, la tipografía y los colores, lo que se muestra. Pero detrás de todo esto, abajo, o sea, abajo del agua, hay marcas asociadas, personalidades, atención al consumidor, valores de la marca, ¿sí? Cualidades de los productos, el tono de voz y también el marketing, ¿sí? Por eso digo que el branding es una conjunción de todas estas cosas, donde tenemos una parte que se ve, que es lo que mostramos, pero todo un trabajo detrás, que es lo que se ve por acá abajo, ¿sí? Que todo esto en conjunto lo que va a hacer es que las personas puedan percibir tu emprendimiento, tu marca y tus productos de una manera determinada, ¿sí? Bueno, vamos a correr mi imagen, ahí estamos. Bueno, importantísimo, parte de lo que es el branding, perdón, vamos a volver para atrás un cachito, ahí está. Parte de lo que es el branding, mejor dicho, la parte de arriba, una de las cosas más importantes es el logo, ¿sí? Que es lo que me va a representar a mí como marca, ¿sí? Una de las cosas más importantes que me va a representar, porque después tenemos otras, pero el logo es como lo principal, ¿sí? Es lo que es como mi foto de perfil, si lo pensamos como persona, ¿no? Entonces es muy importante que puedan definir un logo que los caracterice. Bueno, cuando llegue el momento de pensar cómo diseñar el logo, eh, ten en cuenta que este elemento del branding, que decíamos recién, es muy importante, ¿sí? Entonces debe verse como una representación visual y simplificada de todo tu negocio. Entonces, acá les recomiendo que se tomen su tiempo para crearlo. Em, el diseño tiene que ser original, lo habíamos charlado en la clase pasada, pero si utilizan Canva, traten de
diferenciar un poquito el logo del que ya está predeterminado, cambien algunas cosas, que no les quede tal cual y que refleje realmente lo que ustedes quieren mostrar, porque a veces sucede que eh, no termina de reflejar la esencia, ¿no? Entonces, ahí tómense su tiempo para trabajarlo de a poco. Si ven que lo tienen que cambiar, háganlo, háganlo despacio, piensen bien, elijan bien la paleta de colores y acorde y lo van trabajando, ¿sí? Cuando esté listo, ahí lo pueden relanzar o lo pueden lanzar. Así que bueno, eso es mi primer consejo, es que el logo lo trabajen de acuerdo a todos estos elementos que hablábamos antes. Sí, tiene que poder representar visualmente a mi emprendimiento. Bueno, vamos a ver tipos de logos, ¿sí? Tenemos varios tipos. Em, Tenemos, por ejemplo, el logotipo, que es básicamente son palabras y se diferencian por el nombre y por la tipografía. ¿Sí? Acá no hay un diseño de una imagen o de un icono o etcétera, ¿sí? Solamente es la marca escrita en una tipografía específica eh, y es del nombre de ese negocio, ¿sí? De ese emprendimiento, de esa marca. Y acá podemos ver algunos ejemplos como Kodak, Sony, Google. Después, estas marcas después pueden tener sus imagotipo, isotipo, isólogo. Pero básicamente su logotipo es esto que ya conocemos como su nombre en cierta tipografía. Después tenemos el imagotipo, que son imágenes más tipografías, y se diferencian por la combinación del icono y el nombre. Esto tiene una particularidad, es que pueden trabajar por separado, ¿sí? Pueden funcionar por separado. Y acá vamos ejemplos, como en el caso de Carrefour, que si yo veo solo la C de Carrefour de arriba, ya me entero que tiene que ver eh, con esa marca. Y lo mismo Jaguar o Vodafone, ¿sí? Donde tenemos una imagen, un icono y además la tipografía. Después tenemos el isotipo, ¿sí? Que es el código emblemático de la marca. Y acá a veces cuesta porque reconocer un isotipo, ¿sí? En un emprendimiento es más complejo porque, digo, estas marcas tienen mucho trabajo detrás y obviamente muchas personas trabajando para eso, pero se puede ir trabajando en el tiempo, ¿sí? Entonces, el isotipo es ese icono, perdón, emblemático de la marca, ¿sí? Y debe ser reconocida por sí sola, sin apoyos de palabras, sin apoyos de texto, sin nada, ¿sí? Si yo veo esta pipa, sé que es la pipa de Nike, si veo la manzanita, sé que se refiere a Apple, y si veo este, icono, sé que se refiere a la marca Renault, ¿sí? Y por último, tenemos el isólogo. Después hay más tipos, ¿sí? Pero vamos a ver estos cuatro. Como les decía recién, tenemos el isólogo por último, que es la combinación perfecta entre forma, nombre y tipografía. Nombre con tipografía. Y son totalmente, o sea, a diferencia del imagotipo, son totalmente indivisibles, ¿sí? Forman un todo. O sea, la tipografía y la forma se fusionan, ¿sí? Entonces, no funcionarían por separado. ¿Qué quiere decir? Si yo a Burger King le saco el Burger King y muestro la hamburguesa y capaz que lo reconozco porque es muy conocido, pero no va a ser lo mismo. Lo mismo si muestro esta especie de óvalo sin el Intel en el medio. O sea, difícilmente pueda reconocerlo, ¿sí? Bueno, acá si van surgiendo dudas, se van anotando si lo vemos la clase que viene. Bueno, para ir siguiendo con lo que hablábamos de branding, otra de las patas fundamentales es la identidad visual, ¿sí? La identidad visual es la construcción de varios elementos gráficos y visuales para comunicar el concepto de la marca, sus valores y el posicionamiento en el mercado hacia su público, ¿sí? Algunos de estos elementos de marca son el nombre de la marca, el logo, los colores, las figuras, el packaging, entre otros. Acá, insisto con los colores, por ahí está bueno que se empiecen a hacer una paleta predeterminada, empiecen a guardar colores que utilizan siempre. En Canva lo pueden hacer, ¿sí? Pueden guardarse colores
para, para usar siempre los mismos tonos, ¿sí? Que no se les vaya mucho el tono cuando postean algo, hacen una portada o demás. Las figuras también, digo, sí, siempre uso figuras más geométricas o más duras, porque esa es la identidad de mi marca. Después no voy a ir saliendo con un círculo o con una figura por ahí más orgánica, ¿no? Y el packaging es muy importante. De repente, si tengo una marca sustentable, seguramente no entregue bolsas de plástico, ¿no? Bueno, ir pensando cada cosa funcionalmente a mi identidad, ¿sí? Y por otro lado tenemos, perdón, notificación. Por otro lado tenemos la marca personal, ¿sí? La marca personal se refiere a cómo una persona se representa y es percibida por los demás basándose en sus habilidades, experiencias, valores y personalidad. Su objetivo es construir una reputación y establecer una idea propia, ¿sí? Perdón. ¿Y cómo se relaciona la marca personal con la identidad visual? Bueno, básicamente la marca personal se refiere a que es como si fuera que, perdón, me trabo acá, pero esto tiene que ver cómo las personas me perciben a mí como marca personal. Yo, Marina, soy emprendedora de Hamza, y la identidad visual se refiere al emprendimiento, ¿sí? Esa es la diferencia. Em, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo bien claro. No sé si conocen la yerba cósmico que salió hace poco, se lanzó hace poco. Si no la conocen, búsquenla en Instagram, TikTok, está toda la historia. La yerba cósmico la lanza un argentino con su pareja que es estadounidense y viven en Estados Unidos, ¿no? Entonces lanzan una yerba que es producida acá en Argentina y es producida en Corrientes, si no me equivoco, en Misiones, perdón, en Misiones. Em, entonces se armó un revuelo porque las personas empezaron a decir que como un yankee iba a lanzar una marca de yerba argentina, que no sé qué, que qué sé cuánto. Bueno, esta pareja se hizo muy viral porque la chica empezó a contar cómo era vivir con un argentino, entonces fueron creando su marca personal, o sea, la gente resuena con su forma de mostrar su contenido, ya sea o su día a día en todo lo que es sus redes sociales. Entonces, cuando lanzaron el producto, que es de su marca, marca Cósmico, la gente hubiera comprado, si hubieran lanzado una yerba o si hubieran lanzado una marca de café, porque resuenan con la marca personal de esas personas, ¿sí? La diferencia es esa, así que la marca personal se refiere a cómo otra persona percibe básicamente a otra persona, ¿sí? Con todo lo que eso conlleva, experiencias, valores, personalidad. La identidad visual tiene que ver, sí, 100% con la marca, ¿sí? Y acá estas van de la mano porque cuando yo trabajo la identidad visual de mi marca, también tengo que trabajar un poquito la marca personal porque yo me voy a mostrar, ¿sí? Y yo estoy detrás del emprendimiento. O sea, muchas veces muchos de ustedes se muestran eh, detrás del emprendimiento o en videos o en contenido y las personas a veces resuenan mucho más con lo que yo estoy diciendo que con que quizás con mi producto. Y quizás me compran porque resonaron conmigo y no porque les gustó del todo el producto. Ojo, puede pasar al revés, por eso también está bueno, como les decía recién, trabajar las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Bueno, volviéndole a la marca personal, esto si no se llega a entender, lo vemos la clase que viene, pero básicamente para diferenciarlo es eso. Identidad visual va a tener que ver o identidad de marca, ahora lo vamos a ver bien. Identidad visual y identidad de marca van a tener que ver 100% con el emprendimiento y la marca personal va a tener que ver cómo me perciben las personas a mí como persona. ¿Sí? Em, Bueno, los componentes, ¿cuáles son? Bueno, la presencia online en perfiles, redes sociales, blogs, sitios web, en redes de contactos, relaciones profesionales y personales, contenido compartido, ¿sí? Publicaciones, artículos que comparto en las redes, ¿sí? Que es lo que estoy mostrando. Y consistencia, ¿sí? Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Eso constituye todo lo que es la marca personal. Em, Y por último, el branding, para darle un cierre,
Se refiere a todas esas acciones premeditadas que se llevan a cabo para influenciar la percepción de la gente que adquieren mi producto o mi servicio. Y así lo elijan una y otra vez. Esto lo habíamos definido antes, pero un poco para profundizar. Entonces, fundamentalmente es la forma, como decíamos antes, en que mi producto o mi servicio vive en la mente y en el corazón de las personas, ¿sí? El objetivo del branding es construir una identidad que diferencie a la marca de la competencia, ¿sí? eh, Generar reconocimiento y lealtad entre los consumidores. ¿Qué quiere decir? Que con el branding lo que yo hago es que la persona que me compró lo vuelva a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Y bueno, a través de diferentes objetivos, diferentes estrategias y objetivos que voy a ir cumpliendo a lo largo de la historia de mi marca, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son esos componentes que lo hacen, ¿sí? Al branding. Bueno, primero la identidad visual que veíamos recién, logotipo, colores, tipografía, que van a ser a mi marca, ¿sí? El tono de voz con el que voy a hablar, cómo me comunico, que lo hablábamos recién con respecto a la comunicación, y la experiencia de los usuarios, ¿sí? Las interacciones, servicios o productos que ofrezco, cómo los ofrezco, ¿sí? La experiencia en sí de compra. Y por último, los valores y misión, ¿sí? ¿Qué representa y qué persigue la marca? Acá, por ejemplo, si tengo una marca vuelvo con el mismo ejemplo, de una marca que tiene valores sustentables, seguramente lo que representa y lo que persigue la marca va a tener que ver con eso, ¿sí? Y no va a tener que ver con otra cosa. O va a tener que ver con otra cosa, pero se relaciona sí o sí con mi principio fundamental, que es la sustentabilidad, ¿sí? Y esto que decíamos recién, ¿qué es la voz de marca? ¿Sí? Es cómo le vamos a hablar a nuestra comunidad. Volviendo a lo que es la comunicación, la voz de marca es súper importante. Ahora vamos a volver al iceberg para repasar cada uno de estos puntos, pero es básicamente cómo le voy a hablar a mi comunidad, ¿sí? Em, Cada vez más nuestros consumidores necesitan vida real, ¿sí? Entonces, em, si bien nuestra carta de presentación tiene que ser prolija, tiene que tener una lógica como la hablamos en el caso del feed, debemos mostrarnos como personas reales, ¿sí? Las personas reales tenemos errores, nos equivocamos. Entonces, la voz de marca es eso, ¿sí? Es cómo voy a hablarle a mi comunidad, ¿sí? ¿Cómo le voy a hablar? Voy a ser informal, me voy a equivocar, voy a grabar una historia y me voy a reír porque me interrumpió mi perro, no sé, ¿no? Entonces, la voz de marca tiene que ver con esa construcción, ¿sí? Es de cómo yo me voy a comunicar con mis seguidores y de qué manera lo voy a hacer y a través de qué plataforma, obviamente también, pero en sí, cómo le voy a hablar, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese lenguaje en el que todos nos entendamos, ¿sí? Entonces, para lograr del otro lado empatía y generar comunidad, debemos mostrarnos como personas reales, ¿sí? De eso se trata la voz de marca, de ir trabajando esto de que yo me comunico y la otra persona percibe y entiende, ¿sí? Y en ese entender tenemos que ver cómo es esa voz, ¿sí? Y lo mismo que decía recién, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, es empezar a definir cómo va a ser esa voz. Si va a ser graciosa, si va a ser amigable, si va a ser cálida, si va a ser por ahí un poco más formal porque así lo requiero. Bueno, vamos a empezar a definirlo de esa manera. Entonces acá, un poquito para terminar con lo de voz, ¿cómo va a ser esa voz formal, amigable, natural, más comercial, más distante? Bueno, la voz de marca tiene que estar alineada también con la identidad que estamos construyendo, ¿sí? Si de repente le estoy hablando a personas jóvenes o mi cliente es una persona joven, seguramente mi voz va a ser acorde a esa persona. Em, Y un tip que está bueno recordar es que debemos ser los mismos en el copy, en las respuestas de los mensajes o en los comentarios, también los mismos que responden en WhatsApp y en las historias, ¿sí? Entonces acá, si por ejemplo a mí me pasa que somos dos en el emprendimiento, el otro día le comentaba a mi hermana y le decía, che, deja que yo contesto los mensajes, así como que cualquier persona que escribe sabe que eh, las respuestas van a ser más o menos parecidas, ¿no? Porque a veces nos pasaba que nos pisábamos con los mensajes, las personas no entienden, ¿no? Como
no, pero recién te hablé por WhatsApp y me dijiste una cosa y ahora es otra. Bueno, entonces en la comunicación debemos ser también un poco ordenados y si somos dos personas contestando, tratar de que una sola persona se encargue de eso o tener, por ejemplo, diferentes horarios o de alguna manera que ustedes les organicen para que eso sea bien ordenado. Y volviendo al tono de voz, es muy importante que ustedes sean naturales, ¿sí? Que sean como son, que no actúen de manera como forzada, porque eso se nota, ¿no? Se percibe. Entonces, mientras más naturales seamos, mejor. A las personas les gusta ver personas normales del otro lado, así que no tengan vergüenza. Em, y de esta manera empezamos a humanizar la marca, ¿sí? Que es lo ideal, lo que se busca con cuando crea un emprendimiento. Así que la persona que está comprando no vea solo un catálogo de productos, sino que vea a alguien detrás que lo está haciendo o que lo está llevando a cabo. Entonces, está bueno que nos empezamos a mostrar para que las personas, creo que las personas empiezan a resonar más o a confiar más en emprendimientos que se muestran, ¿sí? Quizás uno tiene vergüenza de mostrarse, pero aunque sea las manos o aunque sea en cámara rápida haciendo algo, no es necesario que abren la cámara, sino que empiecen a mostrar diferentes gestos de que hay alguien detrás, ¿sí? Y eso también tiene que ver con cómo es nuestra voz, porque de repente no va a ser lo mismo una marca que eh, habla en cámara y que es súper desenvuelto con una persona que quizás habla en voz en off o que se muestra armando los pedidos en cámara rápida con una música. Son diferentes formas de mostrarse y también va a tener que ver eh, con cómo es la voz de marca, ¿sí? Eh, pero no significa que por no mostrarnos hablando en cámara no se humanice la marca, sino que hay diferentes formas de hacerlo. Bien, hasta acá llegamos con la clase cortita de hoy, ¿sí? No quería que se queden sin lo que quedaba pendiente de la clase 2, así que vamos a volver al iceberg para poder repasar todo, ¿sí? Entonces, en la parte de arriba, que es lo que empezamos a ver un poco hoy, tenemos la imagen, la identidad visual, que acuérdense que es todo lo que tiene que ver con paleta de color, logo, voz de marca, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con packaging, por ejemplo. Después tenemos el logo, que recién también lo empezamos a ver, qué tipografías, qué colores, ¿sí? Todo lo que hace a la visual, ¿sí? A lo que yo muestro. Y por debajo, que lo empezamos a ver un poquito hoy, el tono de voz, ¿sí? ¿Cuáles son los valores de la marca? ¿Cuál es mi personalidad? ¿Cómo voy a relacionarme con mis consumidores? ¿Sí? ¿Cómo va a ser ese producto para que a mi cliente le interese? ¿Sí? ¿Qué cualidades va a tener? Y el marketing que lo vamos a empezar a ver de aquí en adelante. Pero todo se relaciona, ¿sí? Todo tiene que ver con todo. Lo que decíamos de la identidad visual, que acá aparecen separados, uy, que acá aparecen separados, la identidad visual que engloba también el logo, tipografías, colores, ¿sí? Eh, y también es como la estética que elegimos para mostrar lo que hacemos, que seguramente va a ser diferente a otro emprendimiento que ofrezca algo parecido a lo mío, ¿no? El mismo producto, porque va a ser la impronta que ustedes le pongan. Así que bueno, para cerrar un poquito la clase de hoy, quería repasar ese iceberg que me gusta porque siento que se muestra lo interno y lo externo de todo el trabajo de un negocio. Así que bueno, anótense todas las dudas, seguramente surgieron algunas, así que lo vemos la clase que viene, despejamos todas esas dudas, vemos algunos casos de éxito, volvemos al caso de la yerba cósmico, así que nada, investiguen ahí de qué se trata para que lo veamos la clase que viene, que hay un análisis interesante para hacer de esa marca, este, de cómo logró esa imagen personal, pero al mismo tiempo, después cómo se comunica, bueno, lo vamos a ver la clase que viene, pero si no lo conocen, investiguen el caso que está bueno. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene y, y bueno.
despejamos dudas y vemos la clase, los temas que nos quedaron pendientes de la clase 3, ¿sí? Bueno, besitos, adiós.